en la misma. Bueno, Como vos perfecto. quieras. Entonces, simplemente hablando de por qué es importante la higiene de manos, simplemente porque es un hábito saludable que tenemos que incorporar en nuestra vida diaria, ¿no? Y bueno, como les dije hace rato, esta un flyer que me gustó compartir, sobre todo de mis colegas las tucumanas, porque es muy interesante. Y esto de tener una actitud saludable como higiene de manos es realmente algo que tenemos que compartir. Ya hablamos recién sobre el impacto que produce la falta de higiene de manos en los niños, sobre todo la UNICEF actualmente nos está dando unos datos importantes que tenemos que analizar sobre todo esto, ¿no? Que entre la neumonía y la diarrea causan más de 3 millones de muertes en el mundo y eso hace que realmente los niños sufran por una conducta que simplemente es económica y efectiva que la tenemos que asociar a estos hábitos saludables. ¿Cómo lavarse las manos siempre? Es algo que me parece que planteamos todo el tiempo, pero lo que tenemos que hacer es simplemente hacerlo como obligatorio, ¿no? La higiene de manos es la práctica más simple y efectiva y sobre todo económica para prevenir la diseminación de organismos y de, sobre todo, infecciosos, tanto en la comunidad como en las instituciones de salud. Hay estrategias, diferentes estrategias que la Organización Mundial de la Salud nos está proponiendo para implementar no solamente en las instituciones de salud, sino en nuestro ámbito laboral. Hoy en día, con la pandemia de COVID-19, tenemos que implementar este tipo de práctica saludable dentro de nuestro trabajo. Trabajemos donde trabajemos. Es un hábito profesional y se está tomando cada vez más como un hábito asociado a las buenas conductas laborales. La gestión de la higiene de las manos se tiene que hacer bajo todos los puntos de vista, pero hoy elegí simplemente 3 cosas para que podamos analizar. Lo primero es que esto debe estimular la creación de modelos basados en el uso de un lenguaje común. Todo el mundo tiene que conocer cuál es la higiene de manos, los símbolos de higiene de manos, los conceptos comunes de la práctica clínica, sobre todo que refuercen este potencial que tenemos en el compromiso y la identidad profesional, sobre todo en todos los profesionales de la salud, pero también la calidad del cuidado. Y hablar de calidad en el cuidado hoy en día significa hablar de higiene de manos. Como especialista en calidad, debo decirles que lo primero que hacemos cuando vamos a auditar alguna institución de salud en certificación es analizar la tasa de adherencia de higiene de manos. Y cuando vemos que las instituciones tienen baja tasa de adherencia de higiene de manos, rápidamente los relacionamos con la falta de cultura institucional, la falta de seguridad y sobre todo la falta de buenos hábitos para la atención de los pacientes. Eso hace que la seguridad del paciente se vea un poco mal vista, ya que no podemos tener una atención segura si la higiene de manos es muy baja. Entonces, tenemos que otorgar seguridad a nuestros usuarios y sobre todo hoy en día a nuestra familia. Para eso tenemos 3 cosas que analizar. La formación en competencias profesionales y hacer que la higiene de manos sea una competencia transversal dentro de la institución. Nosotros la medimos como una Eso para competencia que se escuche transversal. de ahí, porque no se ¿Por escucha. qué? Porque nosotros de Eso alguna quería meterle manera esto. vemos que Probar. Pero recién no. Este no sé de quién, la Ceci de esa. las competencias transversales se dan en cada uno de los procedimientos que realizan los profesionales de salud en el ambiente profesional. Entonces, también tomarla como una práctica segura y recomendaciones con alta evidencia. Tenemos alta evidencia que la higiene de manos, voy a proponerles hoy analizar un poco de la evidencia científica que hay asociada a higiene de manos y sobre todo la gestión de los insumos. ¿Por qué la gestión de los insumos? Porque los insumos son importantes ¿Quién para está que esta hablando? ¿Y dónde técnica busco? Porque saludable se lleve a cabo. tendría que. Entonces, simplemente determinar que la higiene de mano está en un nivel básico, es básico en las precauciones que deben adoptar todas las personas en todos los momentos. Hoy a nosotros aparentemente nos gustaría ser como este señor que se está sacando la foto acá, ¿no? Nos gusta estar siempre al borde del abismo. ¿Por qué? Porque nos gusta tener nos gusta determinar algunos límites a los que queremos
atravesar, y esto ayuda a que Calculado, nosotros ¿no? digamos que No se escucha. no podemos de alguna manera determinar a la higiene de manos como una alta complejidad. Simplemente está presente en un nivel básico. La evaluación de riesgo es fundamental para todas las actividades. Nosotros tenemos que ver cuál es el riesgo que tenemos de tener personas en nuestro ámbito que no tengan buenas conductas de higiene de manos. ¿Por qué? Porque eso va a generar un riesgo institucional. Y sobre todo hay que evaluar cada actividad en la ejecución para lograr la protección adecuada. Si nosotros creemos que si estamos parados en este precipicio sin agarrarnos no nos vamos a caer, estamos equivocados, porque en algún momento podemos hacer alguna acción que determine en una caída. Entonces, vamos a analizar un poquito qué dice la evidencia con respecto a esto, de adoptarlo como un nivel básico en todos los momentos. Y fíjense que hay un estudio que se publicó en la Universidad de Harvard que habla de que las personas somos incompetentes al sumo en un 1% del problema. O sea, nosotros nos consideramos incompetentes, o sea, nos consideramos que no podemos realizar ciertas actividades solo en un 1%. El 99% de las personas tratan de hacer bien su trabajo. Pero es importante acá que tenemos que analizar que muchas veces cometemos errores. Lo que tenemos que hacer es analizar cuál es el riesgo de cometer ese error. Entonces, errores muy simples en el proceso que se van a diseñar y que muchas veces se producen o se reproducen en errores mucho más importantes. Entonces, para evitar tener errores, lo que tenemos que generar es una estrategia de higiene de manos en nuestra institución. ¿Cómo hacemos para generar esa estrategia? Lo más importante es determinar cuáles van a ser los objetivos estratégicos para la mejora de la higiene de manos en nuestra institución o en nuestro ámbito laboral. Y esto es simplemente evaluar las estrategias multimodales que nos presenta la Organización Mundial de la Salud. Lo primero es el cambio en el sistema, el acceso continuo al agua, al jabón, a las toallas, al acceso real a los preparados de base alcohólica. ¿Por qué decimos real? Porque muchas veces decimos, sí, lo mejor es usar alcohol en gel o soluciones hidroalcohólicas. El tema es que muchas veces no hay en las instituciones de salud y sobre todo en instituciones públicas donde generan gestiones que no se llevan a cabo o las gestiones están incompletas porque no hay insumos. Entonces, en todos los puntos de atenciones tiene que haber siempre el acceso a este tipo de insumo. La segunda opción es, perdón, esto sumado a la formación y el aprendizaje, proporcionar formación periódica a todos los profesionales, sobre todo en los diferentes ámbitos, porque la formación está asociada al entrenamiento. No podemos formar sin entrenar. Hoy en día estamos asociando el conocimiento a la forma o a la competencia para implementar algo. Es importante formar y entrenar. Los profesionales tienen que generar un aprendizaje significativo de la higiene de manos. 3, la evaluación y la retroalimentación, y esto es sumamente importante. Examinar las prácticas de higiene de manos, la infraestructura que tenemos, las percepciones, los conocimientos, el tiempo que se va a proporcionar con respecto a los resultados, ¿sí? Los profesionales tienen que saber cuál es mi tasa de adherencia de higiene de manos. Tenemos que conocer las tasas de adherencia de higiene de manos, tenemos que publicarlas en los boletines institucionales, tenemos que una vez al año al menos hacer conocer cada una de las tasas de adherencias por servicios o en las mejores instituciones se están adoptando de tener una retroalimentación mensual. Esto nos ayuda a generar buenas prácticas. El cuarto está asociado a los recordatorios en los lugares de trabajo y esto no significa pegar papeles por todos lados, sino simplemente significa recordar significativamente o hacer que el mensaje sea significativo. ¿Qué significa esto? Promover y recordar constantemente que la higiene de manos forma parte de una atención segura.
Con respecto al número 5 y al clima institucional de seguridad, esto es algo que se tiene que medir constantemente en las instituciones. Promover la cultura de la seguridad, apoyo institucional, participación individual activa y participación de los pacientes. Los pacientes nos tienen que ayudar a que este proceso seguro se complete. ¿Qué ¿Cuáles son las estrategias que se pueden implementar? Simplemente hacer que el paciente nos pregunte si realmente nos lavamos las manos antes de atenderlo. Que en algunas instituciones o en algunos contextos, sobre todo en nuestras instituciones de salud, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque las personas consideran, sobre todo los profesionales, que estamos evaluando las actitudes que tienen. Y en realidad indirectamente se está evaluando si se lava o no se lava las manos. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque la disciplina es el fundamento donde se construye el éxito. Entonces, simplemente implementar, evaluar todo el tiempo, formar todo el tiempo, retroalimentar y recordar en distintos lugares del trabajo que tenemos que promover la higiene de manos es una buena práctica. ¿Qué vamos a hacer entonces para determinar la higiene de mano como objetivo institucional? Lo primero que tenemos que hacer es visualizar el objetivo, saber qué es lo que queremos. Implementar un programa de higiene de manos a nivel institucional es fundamental. No podemos no tener un programa de higiene de manos. Otra cosa es, sobre todo, hacia dónde quiero llegar con higiene de manos y comprometer a la institución, perdón, y formar un procedimiento seguro. Lo primero que voy a hacer cuando tengo que analizar la institución es ver si tengo un programa de higiene de manos. Si no lo tengo implementado, lo tengo que realizar. Lo podemos realizar como un plan de mejora, que es mucho más fácil, y el plan de mejora rápidamente tiene resultados. La medición del clima de seguridad, muy importante, hay que medir al menos una vez al año cuál es el clima de seguridad, tanto en el profesional que trabaja en la institución como en los pacientes. La seguridad del paciente y la monitorización de las prácticas seguras, muy importante para analizar. Y con respecto al procedimiento, la técnica de higiene de manos, analizarla constantemente y ver qué es lo que podemos mejorar, la disponibilidad de los insumos en la institución, que el insumo sea realmente constante, la socialización de la higiene de manos, porque la gente cree, todo el mundo cree que se lava bien las manos, pero cuando las enfermeras de control de infecciones vamos a ver si realmente se realiza correctamente la técnica, vemos que tenemos muchos errores. Hemos mejorado, el COVID-19 nos ayudó a mejorar muchísimo la higiene de manos, pero yo creo que nos ayudó sobre todo en la utilización de soluciones hidroalcohólicas y en la higiene de mano, pero no sé si nos ayudó mucho en la técnica, y lo vamos a analizar un poquito más adelante. La monitorización del cumplimiento es fundamental. Tenemos que no solamente monitorizar las enfermeras en control de infecciones, sino también los líderes en gestión de la institución. Tenemos que ayornarnos de líderes que hagan gestión para que nos ayuden a ser observadores y a determinar la higiene de manos lo más sensible posible. Entonces, el éxito está en la actitud y como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y lo importante es tener una buena estructura y cultura de higiene de manos en la institución. Hay que escribir lo que vamos a hacer y eso es muy importante, como un ciclo de mejora, hacer lo que está escrito, porque muchas veces escribimos y creemos que vamos a tener un hospital como la Mayo Clinic y la verdad que no tenemos una Mayo Clinic, tenemos simplemente hospitales muchos más que tienen recursos mucho más escasos, entonces nuestras oportunidades de mejoras tienen que ser contextualizadas, medir los resultados constantemente, una vez al mes, dos veces una vez trimestral o cada cuatrimestre o cada semestre, pero tenemos que medir, es importante medir porque de esa manera vamos a poder pedirles a las otras personas que mejoren, porque si no tenemos los resultados no podemos decir que no están haciendo las cosas bien. Y mejorar los procesos constantemente, buscar la forma de generar buenos hábitos, pero a su vez también mejorar la estructura, mejorar los insumos, y le voy a mostrar más adelante cómo hicimos para trabajar en esto. Debemos establecer un plan de trabajo, ¿sí? Un plan de trabajo como un ciclo de mejora, como un programa de higiene de manos, como simplemente un plan para establecer la higiene de manos como estrategia institucional, donde se evalúen las competencias transversales de la higiene de manos y sobre todo
que cualquier persona debe ejecutarla en cualquier momento. Esto es el resumen de lo que venimos hablando, simplemente hacer que esto pueda ser factible en la aplicación en diferentes estamentos profesionales y no profesionales y que sea parte de una cultura institucional. A pesar de que existen diferentes estrategias para mejorar la adherencia de higiene de manos, el no disponer de los recursos y los productos para poder cumplir con el proceso establecido de higiene de manos aumenta el riesgo de no llevarlo a cabo y sobre todo por esta falta de insumos. La meta es generar que el personal de cualquier ámbito, ya sea del hospital o de cualquier tipo de ámbito, incorpore en sus actividades diarias lo que sería incrementar la seguridad de los pacientes a través de la higiene de manos. Y esto es un análisis muy interesante que tenemos que hacer con respecto a cómo insertar la higiene de manos en nuestro ámbito laboral o en nuestras mejores prácticas, ¿no? Lo primero es evaluar qué potencial tenemos de higiene de manos, la convicción de estar explotando al máximo lo que tenemos, porque podemos tener personas que se laven muy bien las manos, pero que no enseñan a personas a lavarse las manos, entonces buscar qué potencial tiene cada uno, el potencial del aprendizaje, la sensación de estar creciendo y progresando como un ser humano constantemente a través de las buenas prácticas, las relaciones con respecto a la capacidad para construir y mantener esas relaciones personales que enriquecen y que suman muchas veces. Muchas veces tenemos muchos roces interpersonales que hacen que yo les puedo decir que muchas veces estas relaciones interpersonales conflictivas hacen que nuestros procedimientos se vean bajo un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de hacer las cosas que son más importantes. La autoridad moral, sobre todo la ética, el no estar en conductas negativas. Hemos hablado hace rato sobre este 1% de personas que no quieren cambiar y que no tienen ganas de cambiar y que generan un riesgo institucional, sobre todo para higiene de manos. Y la satisfacción, que es un propósito que tenemos que llevar a cabo y que no solamente medir la satisfacción con respecto al producto, a la técnica, a cómo el paciente nos ve con respecto a los procedimientos, sino también medir la satisfacción como cliente interno, que es fundamental. ¿Cuál es la decisión correcta si tenemos que elegir con qué nos vamos a lavar las manos? Y la verdad que este es un gráfico que tiene muchos años, pero que realmente nos va a dilucidar lo que podemos hacer o lo que podemos elegir. El jabón antiséptico sería como una de las mejores oportunidades siempre y cuando tengamos que generar un procedimiento invasivo. De lo contrario, un jabón neutro es muy bueno para lavarse las manos y óptimo va a ser el alcohol en gel siempre y cuando las manos no estén visiblemente sucias. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer que en base a una estructura tanto viral como bacteriana, el jabón va a tener una intervención en la pared. Entonces, ¿por qué puse este gráfico? Porque simplemente queremos analizar lo que nos está pasando hoy en día. La mayoría de los pacientes con COVID-19 van a tener en su piel, y lo vamos a analizar en un estudio más adelante, más de 9 horas el virus en la piel de las manos. Entonces es importante el uso del jabón solamente porque estas micelas, fíjense que son importantes analizar, las cabezas hidrofílicas que tienen con la cola hidrofóbica van a romper rápidamente el virus con solamente una molécula de jabón. Entonces es importante lavarse las manos con agua y jabón, súper y ultra importante, porque no solamente vamos a romper el virus, sino también podemos arrastrar muchísimas bacterias. Fíjense que este estudio demuestra que en muchos hospitales donde se ha evaluado la higiene de manos en diferentes actores de nuestras instituciones, hemos visto que realmente no se lavan correctamente o estos dispositivos nos mostraron que las personas no cumplen con la higiene de manos después de ir al baño. Y la verdad que eso es algo que lo sabemos desde hace mucho tiempo. Hay gente que se lava las manos y hay gente que no, pero eso nos pone en riesgo sobre todo la seguridad en la atención de nuestros pacientes. ¿Qué pasa con la técnica y la adherencia? Y este es un estudio muy interesante y la verdad que es un estudio donde se implementaron las
todas las estrategias multimodales de la OMS es en un hospital pediátrico, y fíjense que los registros demostraron que, aunque mejoró la prevalencia del lavado de manos y también la técnica o la fricción con la aplicación de alcohol en gel, no necesariamente se cumplieron los 5 momentos. Y este es un problema que tenemos todas las instituciones. Podemos cumplir 1, 2, 3 o 4 momentos al 100%, pero nunca se cumplen los 5 momentos. En particular, el trabajador omite el lavado de manos después de los contactos con los líquidos corporales o secreciones del paciente en el momento número 3, y esto me preocupa mucho más aún porque es el momento más importante en el cumplimiento de cualquier procedimiento. Y después del contacto con objetos del entorno del paciente, porque nosotros creemos que tenemos un problema de abordaje de inmunidad, ¿no? La gente del personal de salud creemos que si tocamos algo del paciente no pasa nada. No, sí pasa mucho. ¿Por qué? Porque forma parte del entorno del paciente. Y al parecer, el mensaje que acompañaba la información de antes de se incorpora con mayor facilidad. Entonces, siempre el antes de tocar al paciente es mucho más fácil de implementar, sobre todo en el análisis que se hizo en este estudio, que el después de. Y la verdad que eso nos preocupa mucho, sobre todo porque las conductas profesionales se tienen que reevaluar. Fíjense que en mi institución tuvimos que cambiar la forma de nuestros 5 momentos de higiene de manos para brindar una mejor visualización, para que no sea igual que en todos lados, para que la gente vea algo diferente, y eso nos ayudó a mejorar muchísimo el cumplimiento de los 5 momentos. Fíjense que hasta barba le pusimos a nuestro paciente porque realmente queríamos que el impacto visual sea diferente. La verdad que realizamos esfuerzos heroicos para mantener el cumplimiento de higiene de manos. Yo creo que todas las enfermeras en control de infecciones y las personas que hacen gestión en cualquier institución certificada busca que la higiene de manos sea la mejor, sobre todo por nuestra seguridad y por la seguridad de nuestros pacientes. Hemos visto que hay dedicación específica para conseguir mejoramientos significativos en la higiene de manos, y sobre todo que la higiene de manos es fundamental, pero es insuficiente. Seguimos viendo que ni en muchas instituciones, como en la mía, por ejemplo, hemos aumentado 5 puntos, 6 puntos de higiene de manos, 10 puntos en algunos servicios que estaban muy flojos, porque la gente tiene miedo, porque el COVID generó miedo en algunas personas. Entonces, eso nos ayudó a incrementar la higiene de manos, pero no al 100%. Mi meta sería un 100%, como la de todas, pero es muy difícil hacer un 100% simplemente con una estrategia muy débil e institucional. Lo que necesitamos es que realmente esto sea o esté aceptado en toda la institución. Y simplemente hacer que esto, por qué esta diapositiva? Simplemente analizar por qué aceptamos lo que no es aceptable. Y porque muchas veces nos pasa en algunas instituciones que creemos que la técnica es la correcta y aceptamos que la técnica es correcta, pero no es correcta, ¿sí? Entonces, evaluar esto que no es aceptable y tomarlo como aceptable es un grave error. Es un grave error porque si nosotros tendríamos un teléfono celular y no funciona, lo primero que haríamos es cambiarlo, ¿verdad? Porque no nos gustaría tener un teléfono que no funcione, porque hoy en día un teléfono celular es una herramienta de trabajo. Entonces, la higiene de mano es nuestra herramienta de trabajo. Las manos son nuestra herramienta de trabajo. Tener las manos limpias es asegurar, sobre todo, que nuestro trabajo se realice en forma correcta. ¿Qué pasa con el esmalte de las uñas? Y esta es una pregunta que me la hacen millones de personas. Y por eso traje este estudio, y la verdad que me da mucho placer presentarlo, porque en el 2018, cuando salió este estudio, yo dije, sí, por fin hay algo que diga que el esmalte de las uñas genera alguna alteración, sobre todo en la higiene de manos ineficaz. ¿Por qué? Porque hasta hace poco tiempo se decía que no pasaba nada, que la gente se podía pintar las uñas, ir a atender a los pacientes, y no había nada que científicamente nos diga que no se puede hacer. Este estudio vino a derribar ese mito y a decirnos que realmente es un estudio
con el objetivo de evaluar la colonización microbiana de las uñas después de la higiene de manos y resultó realmente impactante porque se estratificó por el largo de las uñas y el esmalte que tenían las personas y la presencia de microorganismos potencialmente patógenos se correlacionó con la longitud de las uñas y la presencia de esmalte de las uñas en sellado, sobre todo UV, y nos dio que existía una alta probabilidad de higiene de manos ineficaz cuando se mantienen las uñas largas y sobre todo cuando el esmalte tiene algún tipo de sellado. Y fíjense, la foto simplemente nos muestra, ¿no? Podemos tener o parecer tener las uñas bien pintadas, pero una pequeña rasgadura hace que los gérmenes se acumulen y eso ayuda a la diseminación de los gérmenes. Aspectos que se podrían trabajar, sobre todo para aumentar las conductas de higiene de manos, están relacionadas al hincapié en la práctica de higiene de manos, que puede ser perjudicial para el paciente. Pero además de eso, hay un porcentaje de profesionales, y fíjense qué interesante este estudio, que dice que si se los compensara económicamente, tendrían mejor tasa de higiene de manos. Si tuvieran más tiempo entre los pacientes, entre un paciente y el otro, podrían cumplir más con la higiene de manos. Y si fueran observados o registrados, también se cumpliría mucho más la higiene de manos. Y esto nos hace pensar un poco a que tenemos que cambiar las estrategias de aplicación u objetivos de higiene de manos en forma institucional. Fíjense que los estímulos incrementan la adherencia en cualquier procedimiento. No simplemente un estímulo económico, que estaría muy bueno, porque en realidad he tenido la posibilidad de viajar a algunas instituciones de salud y que tenían un premio anual de higiene de manos en dólares, y la verdad que está bueno, porque hoy en día en Argentina no creo que nos den un premio en dólar, pero por lo menos podría ser alguna estrategia para incrementar la higiene de manos. Realmente es un estudio muy interesante de analizar y se los recomiendo. Las conclusiones de diferentes publicaciones van a llevarnos a evaluar sobre todo esta revisión que está muy interesante, de dos estudios que indican la reducción de tasa de infecciones en las instituciones de salud, y esto ya lo sabemos. Solo dos demostraron reducir las infecciones cuando se lavan las manos con antisépticos frecuentemente, no solo en procedimientos invasivos, sino constantemente, y hay mayor proliferación de gérmenes cuando hay presencia de joyas. Y esto está clarísimo, creo que en la gráfica lo pueden ver, cada vez que hoy en día la Organización Mundial de la Salud solo nos dejaba tener el anillo de casados, pero creo que ya ni ese anillo sería conveniente tener después de este estudio. Fíjense que esto hace que nosotros tengamos una memoria en la piel, esa memoria en la piel no penetra el gel alcohólico, ni cuando realizamos una buena higiene de manos tendríamos que hacer una fricción suficiente y muchas veces podemos dañar la piel en esa región. Entonces realmente se demuestra que mantener una gran cantidad de anillos no sería la mejor opción. ¿Qué pasa con los celulares? Y los celulares hoy en día son un desafío para todos. La higiene de manos y la transmisión de gérmenes están al orden del día en los teléfonos celulares. ¿Por qué? El año pasado he tenido la oportunidad de participar en una investigación asociada a este tipo de dispositivos, y realmente hemos considerado que es un elemento altamente tocado, es un elemento que hoy en día las instituciones de salud también lo toman como herramienta de trabajo, porque todo el tiempo nos estamos comunicando con nuestros colegas, con los profesionales médicos, con otros tipos de profesionales, podemos enviar historias clínicas, podemos sacar fotos, podemos sacar. Hoy en día la telemedicina hace que el teléfono celular sea parte de nuestros elementos altamente tocados, por ende, esto hace que realmente lo tenemos que tener mucho más presente. Diferentes investigaciones refieren que tiene una alta cantidad de gérmenes en las superficies, hemos visto un montón de investigaciones asociadas a esto, pero simplemente lo que tenemos que analizar es que tiene una baja sensibilidad a la limpieza. ¿Y qué significa eso? Que nadie lo limpia, simplemente, así en palabras muy sencillas. Nadie limpia el teléfono celular cuando se levanta ni cuando se va a su casa. Entonces, esta tasa baja de sensibilidad de la limpieza hace que nos aumente la probabilidad de proliferación de gérmenes y aumente la posibilidad de transmisibilidad. ¿Por qué? Porque es una superficie altamente tocada.
Entonces, la tasa de uso de estos elementos es elevadísima. Podemos decir que en 24 horas las personas se pueden pasar más de 10 horas frente al teléfono celular. Es más, algunos dispositivos pueden medir la cantidad de horas que estamos frente a la pantalla y eso hace que podamos determinar como un elemento altamente tocado. Realmente, si nosotros, yo les voy a dar algunos datos que he evaluado, sobre todo en los varones, en el personal masculino, hemos encontrado en 340 hisopados que se hicieron, Echerichia coli en el 70% de los teléfonos celulares, y en el personal femenino, en más del 90% tienen Staphylococcus aureus. Entonces, fíjense por qué, porque realmente, y meticilino resistente, porque realmente nosotros las mujeres somos las que más hablamos por teléfono y los hombres son los que más tocan la pantalla. Entonces, simplemente la seguridad va a comenzar por nuestras manos, pero para que nuestras manos nos generen seguridad, lo que tenemos que tenerlas es lo más segura posible. Es un juego de palabras muy importante de poder interrelacionar. ¿Por qué? Porque las manos tienen que estar en perfectas condiciones para poder ser un transporte seguro de cuidado. Entonces, lo primero y lo más importante es que hay que asegurar la seguridad de nuestras manos, no llevando joyas, manteniendo las uñas cortas, cuidando sobre todo la piel en todos los aspectos de la higiene de manos, aumentando la eficacia, la fricción, eh, mirando un poquito con qué nos lavamos las manos. Si no nos lavamos con agua y jabón, nos vamos a lavar con gel alcohólico, pero no todos los gel alcohólicos son buenos. Ustedes vieron que en los hospitales, en algunos hospitales hay un gel muy lindo y en otros una cosa como una melosa total que en vez de generar una buena adherencia y higiene de manos, genera lo contrario y encima lo que no es eficaz para la higiene de manos. Entonces, tener un cuidado de las manos es muy importante. El uso frecuente y repetido de productos para la higiene de manos, en particular jabones y otros detergentes, pueden ocasionar dermatitis de contacto. Yo siempre les digo a las chicas de neonatología que para mí son un ejemplo porque siempre tienen la mejor tasa de adherencia institucional, pero sobre todo en lugares donde hay intensa actividad, donde las chicas tienen un promedio de 200 lavados cada 8 horas y eso va a hacer que su piel se vea afectada. Entonces, es importante para este tipo de procedimientos o este tipo de lugares donde la tasa de higiene de manos en frecuencia es mucho mayor, lo que tenemos que hacer es incorporar una crema de buena calidad que sea humectante e hidratante y la adopción de comportamientos apropiados para darle mayor importancia a los elementos que no dañen la piel. Por ejemplo, jabones que sean neutros, por ejemplo, disponibilidad de crema en los servicios, y eso va a hacer que realmente tengamos las manos menos dañadas, ¿sí? Ciertas prácticas de higiene de mano pueden aumentar el riesgo de la irritación de la piel, sobre todo lavarse las manos regularmente con agua y jabón o con clorexidina. Recuerden que la clorexidina es un elemento que nosotros lo podemos utilizar porque es un antiséptico para la piel, ¿sí? Pero utilizarlo en toda la jornada para higiene de manos va a generar una dermatitis por irritativa y eso va a hacer que nuestras manos se vean totalmente afectadas y no podamos generar el cuidado correcto. Eso aumenta la tasa de ausentismo en enfermería y está comprobado en diferentes estudios, se comprobaron que aumenta la tasa de ausentismo por lesiones en la piel asociada a jabón con clorexidina. Además, ponerse los guantes mientras las manos siguen húmedas, esto es una buena práctica y la tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Simplemente es importante, no podemos ponernos los guantes con las manos húmedas porque esto aumenta la humedad y esto hace que nuestra piel sufra demasiado. La tolerancia de las pieles deben considerarse sobre todo como un criterio importante para la selección del producto y nosotros hemos seleccionado diferentes productos, tenemos varias enfermeras con muchas reacciones alérgicas y hoy en día tuvimos la selección de un producto lo más neutro posible y eso logró reducir el 60% de las lesiones
post higiene de manos. No solamente es colocar un dispenser de un jabón correcto, sino también de analizar qué es lo correcto para el personal de acuerdo a cada una de las especificaciones de los productos. Los guantes empolvados pueden producir irritaciones también cuando sobre todo se emplean al mismo tiempo con productos de base alcohólica. Y fíjense que la recomendación es usar guantes de nitrilo cada vez más, pero el guante de nitrilo también, como dijimos anteriormente, si están las manos húmedas también nos pueden generar lesiones. Entonces, las manos tienen que estar secas para ponerme guantes, sí o sí. Y aparte, no puedo asociar los productos de una mano perdón, de alcohol en gel con una mano húmeda más un guante empolvado, porque eso me va a generar más irritación todavía. Muchas veces los culpamos a los jabones, culpamos a los antisépticos, culpamos una mala técnica, pero no nos estamos dando cuenta que en realidad la práctica es lo que está asociada al riesgo de la irritación. Agua y jabón cada vez que me tengo que poner un guante sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto, de alguna manera, si yo uso guantes de látex porque no tengo de nitrilo, entonces la recomendación sería siempre usar agua y jabón antes de colocarme el guante. Este es un estudio muy reciente de octubre del 2020, donde vamos a analizar un poquito cuánto permanece un germen en la piel de nuestras manos. Y la verdad que es muy interesante analizar este estudio porque cuando vemos que cada vez más analizan la permanencia en la superficie de diferentes tipos de gérmenes, sobre todo de COVID-19, vemos que hay muchas diferencias en las horas de permanencia. Cuando analizaba este estudio para presentarlo y compartirlo con ustedes, realmente me impactó que podamos tener COVID-19 o SARS-CoV-2, que es un virus de influencia en la piel humana, por hasta 9 horas. Entonces, realmente creo que acá está definida la importancia de la higiene de manos en todos los momentos, en todas las personas. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que aumentar el riesgo de transmisión por contacto. Imagínense si lo vamos a tener 9 horas en las manos y vamos a tocar 10.000 veces el teléfono celular, vamos a tocar las puertas, vamos a tocar picaporte, vamos a tocar silla, vamos a tocar computadoras, eso hace que todos los elementos sean altamente tocados y que las manos sean realmente un elemento de gran diseminación. La higiene adecuada de las manos es importante para prevenir la propagación de la infección por SARS-CoV-2 y por cualquier tipo de germen. Pero es importante que analicemos sobre todo cómo nos van las instituciones y cuál es el impacto de COVID-19 en la tasa de adherencia de higiene de manos. Y este es un análisis muy claro que yo ya les dije anteriormente. Hemos visto la suba de la tasa de higiene de mano en 5 puntos, en 10 puntos, pero en las unidades de terapia intensiva realmente el incremento fue significativo, hasta de 15 puntos, pero lo que más me preocupa a mí es, estoy súper contenta, les digo, con estas tasas, pero me preocupa que no lleguemos nunca al 100%, ni siquiera en una pandemia, y eso realmente merece un análisis, y yo siempre digo que es objetivo de una investigación científica, porque el comportamiento humano hace que no tengamos la adherencia al 100% de las buenas prácticas. Fíjense en la neonatología, que siempre son unidades que superan los 90 puntos en higiene de manos, han llegado a 97 puntos, pero tampoco al 100%. Entonces, ¿cuál es el costo de la higiene de manos? Sí, el costo de la higiene de manos es muy bajo. Hoy en día, una solución hidroalcohólica para una higiene de manos, un procedimiento, es aproximadamente $0.10, o sea, prácticamente nada. Y una infección asociada al cuidado de la salud en promedio en el 2020 nos puede costar $18.000. Entonces, ¿es costo efectivo la higiene de manos? Sí, realmente es costo efectivo. Podemos ver que significativamente es costo efectivo y esto es lo que tenemos que analizar y decir, señores, en nuestras instituciones necesitamos una cultura basada en higiene de manos. Tenemos que cambiar y si los pelos se nos ponen así, pero lamentablemente tenemos que cambiar porque simplemente debemos cumplir y evitar errores. Tenemos que tener, como decía anteriormente, una buena disciplina, porque lo de siempre evidentemente no nos está funcionando y hoy en día tenemos que hacer cosas nuevas.
Esta es una frase que me gusta mucho para finalizar. El éxito está asociado al conocimiento más las habilidades, pero sobre todo multiplicado por la actitud de las personas en cualquier tipo de procedimiento. Simplemente gracias a nuestros colegas que en todo el país trabajan incansablemente para lograr los objetivos con nuestros pacientes con COVID-19, desde mis enfermeros que trabajan en nuestro hospital incansablemente, y mostrarles un poquito cómo trabajamos en la provincia y sobre todo en una de las instituciones donde trabajo, que las chicas estuvieron por toda la provincia haciendo capacitaciones y ayudando y tratando de que se cumplan con todos los elementos de protección personal, con la higiene de manos y en diferentes hospitales de diferentes lugares de la provincia y en la montaña, en varios lugares donde realmente hicieron esta estrategia de una forma significativa a nivel provincial. En nuestras instituciones, desde las administrativas hasta las escuelas, en todos los lugares, la higiene de manos fue objetivo institucional y realmente eso hace que tengamos cambios significativos en la atención de nuestros pacientes. Bueno, simplemente algunos lugares donde pueden encontrar más información y algo de lo que yo les mostré hoy. Y no me queda más que invitarlos a nuestro Congreso Virtual 2020 que se va a realizar el 11, 12 y 13 de noviembre. Agradezco muchísimo, Silma, la oportunidad que me dio de poder compartir con ustedes esta realidad de higiene de manos, que sé que es muy difícil de analizar, pero que realmente es muy significativa, porque vieron que los costos son significativos. Simplemente, gracias. Bueno, licenciada Carrizo, la verdad que un placer haberla tenido en esta primera jornada virtual de CIVIMAC. Bueno, ahora vamos a invitar a todos estos participantes, 100